Buenas tardes. El día de hoy continuaremos con nuestra segunda sesión de nuestra cuarta etapa en apreciación de las artes y estaremos hablando del arte moderno y sus corrientes. El arte moderno surge a finales del siglo XIX con el realismo, pero tuvo su mayor auge durante el siglo XX, con más de 30 movimientos artísticos de vanguardia, que surgen de manera veloz, a veces simultánea y otras veces efímera. A esas corrientes artísticas en el estudio del arte se les denomina de vanguardia o vanguardismo, que es una ruptura con lo académico y su búsqueda de innovación. El término arte moderno es más bien un concepto estético y no cronológico, pues se refiere al arte de la edad contemporánea. El realismo surge a la par que la revolución industrial en Europa. Los artistas realistas rechazan los idealismos románticos y su tendencia emocional. Buscan escenas cotidianas del costumbrismo. Entre los grandes pintores franceses destacan Gustave Courbet, Honorato Domea, Jean-François Millet y Camille Corot. En las vanguardias nos encontramos con el impresionismo. El término impresionista surgió de un comentario despectivo del crítico del arte Louis Leroy ante el cuadro de la impresión Sol naciente del pintor francés Claude Monet. Una de las características principales de la técnica de la pintura impresionista es su uso de los colores puros sin mezclar, como el cian, magenta y amarillo, y los complementarios como el anaranjado, verde y violeta, con lo que la mayor importancia la tiene la luz y el color. Son trazos cortos y pinceladas cortas, de formas imprecisas y desenfocadas. Postimpresionismo, sí, los famosos girasoles de Vincent Van Gogh. Pero el posimpresionismo es algo más allá de eso. Es una palabra artificial acuñada en 1910 para unificar la muestra de cuadros de Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat y Paul Cézanne. Cuando se llevó a cabo esta exposición, los principales artistas postimpresionistas ya habían muerto. Con rasgos en común, los postimpresionistas utilizan colores vivos, pinceladas poco discretas y una temática basada en la vida real. Fauvismo, del francés fauve, fiera, y el sufijo ismo, movimiento, las fieras del color. Se origina en Francia de 1905 a 1908. Henri Matisse fue el representante más célebre. El color es central en sus creaciones. Emplea el modelo RIF, rojo, amarillo y azul, red, yellow and blue. Sentó las bases del cubismo, el arte abstracto, el expresionismo y el futurismo. Expresionismo. Sí, adivinas. Aquí estás viendo un cuadro de Frida, pero no estamos hablando aquí de Frida, sino del expresionismo que surge en Alemania en 1908 y se extendió en casi todas las artes hasta 1933. Hay líneas y colores violentos, temperamentales y emotivos. Defiende la libertad individual, la subjetividad, lo irracional. Temas prohibidos. Edvard Munch, George Rouault, Paul Klee, José Clemente Orozco y Diego Rivera son ejemplo de ello. Cubismo. Se desarrolló en 1907 y 1924 de la mano de Pablo Picasso y Georges Braque. El cubismo reconoce la bidimensionalidad del lienzo y por ello plasma todas las superficies en el mismo plano y en simultáneo. Emplea como técnica el collage y descomposición de imágenes geométricas. Además de Picasso, pues Picasso no es todo el cubismo, está Metzinger, Albert Gleisen, Roberto Delanoy, María Blanchard y Juan Gris. Futurismo. Surge en 1909 con la publicación del Manifiesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti. Rechaza la estética tradicional y las tradiciones figurativas del pasado. Se centra en el mundo moderno, dinámico y en continua evolución. Entre sus temas están las máquinas, los deportes, la guerra, entre otros. Emplea colores puros, formas geométricas y representaciones del movimiento. Dadaísmo. Creado por Hugo Ball, su inicio oficial se marca con el Manifiesto Dadaísta de Tristan Tzara en el 18. Surge como producto del desencanto y el desinterés social derivado de la Primera Guerra Mundial. Se manifestó
en la poesía, en la escultura, en la pintura y en la música. Es opositor de la moral y la razón y en contra de la injustificada guerra. Es un movimiento antiartístico, donde hay técnicas como el collage, fotomontaje, pintura matérica y los ready-mades. Arte abstracto. Surge en 1910, prescinde de toda figuración y propone una nueva realidad distinta a lo natural. Usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real. Tiene dos vertientes, la expresiva y la geométrica, donde la primera es subjetiva y espontánea, con Jackson Pollock su representante. Y en la segunda, que es objetivo, universal y planificado, nos encontramos con Kandinsky. Surrealismo, fundado por André Breton, surge como un movimiento cultural, pero literario, en París, que influye en las artes visuales, cine, la música, también la política, filosofía y teoría social. Se basa en el concepto del inconsciente, sur, que va más allá de lo real. Tiene dos vertientes, abstracta, tales como André Masson y Jean Miró, y figurativa, incluso a veces hiperrealista, el mundo de los sueños y el inconsciente, con René Magritte, Paul Delbos y Salvador Dalí. Expresionismo abstracto. Surge en 1940 en Estados Unidos. Es el primer movimiento artístico estadounidense en el terreno abstracto. Se emplean grandes formatos de óleo sobre lienzo y un cromatismo limitado al uso de blanco, negro y colores primarios. Su principal representante fue Jackson Pollock, técnicas el dripping o action painting. Pop art. Surge en el 55 en Gran Bretaña y Estados Unidos. Se caracteriza por tratar el arte de manera social, popular y no elitista. Resalta el aspecto banal o kitsch de algún elemento cultural. Nos encontramos con el famoso Andy Warhol y sus latas de Campbell's y Roy Lichtenstein. Técnicas de ready-made, collage y fotomontaje. Y viene el controversial arte conceptual. Nace en la década de los 60 en diferentes países. En este movimiento el concepto tiene prioridad sobre la experiencia estética. El espectador participa en el mismo proceso que el creador de concepto. Representantes destacados como Piero Manzoni y Marcel Duchamp. Ready-mades, videoarte, performance, fotografía, entre otras. Minimalismo. Comenzó en la década de 1960 y se extiende a nuestros días. Se desarrolló principalmente en el campo de la pintura, la escultura, la arquitectura y el diseño. No pretende generar demasiadas emociones y sensaciones. Usa mínimos recursos posibles, desde colores primarios, formas geométricas y tejidos naturales. Hiperrealismo. Surge como arte independiente en Estados Unidos y Europa a finales del siglo 60 y principios de los 60. También es conocido como el realismo radical. Es un género en la pintura, pero también en la escultura que se asemeja a la fotografía. El pintor estadounidense Dennis Peterson es considerado el padre del hiperrealismo. La posmodernidad surge tanto en Europa como en Estados Unidos desde mediados de los años 70 y enmarca diversos movimientos. El arte posmoderno del siglo XX se caracteriza por su oposición al racionalismo y su culto predominante de las formas y la falta de compromiso social. Tiene una hibridación, eclecticismo, mezcla de varios estilos, nomadismo y deconstrucción. Y es así como hemos llegado al término de las vanguardias. En nuestra siguiente sesión estaremos hablando